Buenas noches, mis queridos hermanitos. Bienvenidos a este encuentro con Dios. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro ser. Ilumina con tu gracia nuestro entendimiento, regálanos el don tan precioso de la sabiduría para poder en esta noche comprender, aprender y practicar lo que tú quieras, lo que tú quieras que aprendamos en esta noche para poder vivir el diario vivir. Vamos a repetir 3 veces. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanitos, en esta noche vamos a aprender lo que es las postrimerías. Muchas veces la mayoría de las personas católicas, no católicas, no hemos oído esta palabra, las postrimerías. No se menciona en el catecismo de los niños, no se menciona tampoco no sé, yo digo por mi experiencia que he estado muchos años en el Juan 23 y he tenido algunos retiros espirituales, pero nunca me han enseñado lo que es las postrimerías, hasta que encontré una persona que me enseñó, ¿no? Y desde ahí he podido yo investigar y practicar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué serán las postrimerías? Como palabra, significado, como concepto. Ustedes saben que lo primerito que hay que hacer para entender es saber qué significa esa palabra. Entonces, las postrimerías proviene de la palabra postrimero. ¿Han oído esa palabra postrimero? Algunos han de haber oído, algunos no. Entonces, el significado de postrimero es periodo o tiempo. Periodo o tiempo último de la duración de una cosa. Periodo o tiempo último de la duración de una cosa. Esta palabra se usa mayormente en plural, no en singular, no es postre. También se utiliza postrimería, pero más se le utiliza como postrimerías, ¿sí? Más se utiliza como postrimerías en plural. Entonces, dice también última parte o periodo de tiempo, último tiempo de una cosa. Entonces, ¿qué significaría? Última cosa. Dice periodo último de duración de una cosa. Entonces les voy a leer un poquito. Encontré aquí un libro también lo que significa, ¿no? Voy a leerles un poquito sobre las postrimerías. Dice, es necesario hablar del tema de las postrimerías, porque ¿quién no tiene razones para morir? No tiene razones para vivir. ¿Quién no tiene razones para morir?
no tiene razones para vivir. Aquel que cree que la vida termina con la muerte puede vivir de cualquier manera. Es verdad. O sea, algunas personas dicen, ay, chulla vida, hay que vivir, hay que festejar, hay que disfrutar. Ya viene la muerte, ya, ahí se acabó. No es así, hermanos. Por eso dice, aquel que cree que la vida termina con la muerte puede vivir de cualquier manera. No le importa la manera como obra durante su vida, pues considera que sus acciones no tienen trascendencia. Y es más, cuando sufre un fracaso en su vida, cree que ya todo terminó, que no tiene sentido seguir viviendo, mientras que quien comprende la trascendencia del hombre, quien sabe que la muerte es solo un paso a la vida eterna, siempre tiene razones para vivir, aunque cuando lo ha perdido todo y aún encontrándose moribundo o en la situación más extrema y desesperante. Por ello, las postrimerías ayudan a tener razones para morir y sobre todo para vivir correctamente y santamente, pues como lo dice en la Escritura, acuérdate de tus postrimerías y no perezcas jamás. Las postrimerías nos ayudan a tomarnos en serio el presente de cara al futuro. Las postrimerías nos ayudan a tomarnos en serio el presente de cara al futuro, pues nos hacen conscientes de que en la vida nos lo jugamos todo, la salvación o la condenación eterna. Las postrimerías son 5: muerte, juicio, infierno, purgatorio y cielo. Miren, entonces, ¿qué ha sido las postrimerías? ¿Qué ha sido, hermanos, las postrimerías? Las postrimerías es algo que nos aguarda, ¿no? Dice que postrimerías es el tiempo último de duración, dice, ¿no? El tiempo último que le espera al hombre, sería a nosotros como humanos. El tiempo que nos aguarda al hombre. El tiempo que tenemos que pasar obligatoriamente después de la muerte. O sea, de la vida, lo que tenemos que pasar, los tiempos postreros, los tiempos que vienen, los tiempos que nos aguarda a cada ser humano. Eso quiere decir postrimerías. ¿Y cuáles son? La muerte que tenemos que pasar, ¿sí? Todos tenemos que pasar por la muerte. No hay nadie que diga yo voy a vivir, yo no voy a morir. Para morir solo se necesita vivir, o sea, solo se necesita que papá y mamá ya nos tengan, ya estemos desde la concepción, ya desde ahí ya comenzamos ya también a esperar los tiempos postreros, ¿no? Los tiempos que tienen que venir, los tiempos que tiene que vivir, que tiene que pasar el hombre. ¿Y por qué les digo así? Porque, miren, hay seres humanos que mueren en el vientre de la madre por cualquier situación. Las mamás asesinan a sus hijos con el aborto. Un niño después de que nace muere a la semana, al mes.
Entonces, tiempos postreros son lo que el ser humano espera, lo que tiene que vivir, lo que tiene que pasar. Entonces, un tiempo postrero es la muerte. Un tiempo postrero que después de la muerte, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Al juicio, a la presencia de Dios. Un tiempo postrero que voy a tener que pasar después del juicio. Iré al cielo, iré al purgatorio a reparar, porque dice en la escritura, nada manchado entrará al reino de los cielos. Iré al purgatorio o iré a la condenación. Entonces, miren, son tiempos que nos espera, tiempos que nos aguarda y que tiempos que tenemos que vivir obligatoriamente. Así usted no quiera, así usted no crea. Son tiempos que vamos a tener que vivir. ¿Y quién dice? Las Escrituras. ¿Dónde dice? Las Escrituras. En la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, miren lo que ha sido las postrimerías. No se vayan a olvidar. Vamos a ver el primero. Sí, vamos a ver el tiempo postrero de la muerte. ¿Qué es la muerte, hermanos? ¿Quién sabe cómo es la muerte? ¿Qué es la muerte? Entonces, podemos ver en el Catecismo de la Iglesia. Ustedes saben que el Catecismo de la Iglesia es el resumen de la palabra de Dios. Es el resumen sacado de la Biblia, ¿no? Aquí hay incluso las citas bíblicas. Entonces vamos a ver el significado de la muerte. Dice la muerte. Esto está en el numeral 106. Dice la muerte. Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Esto encontramos en Romanos capítulo 6 y versículo 23. Y para los que mueren en la gracia de Cristo es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. Dice, la muerte es el final de la vida terrena. Miren, la muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte. Como el desenlace normal de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas, dice. Da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con el tiempo limitado para llegar a término nuestra vida. Aquí podemos ver también dice una cita bíblica, pero bueno, yo les doy después las citas bíblicas, ¿no? La muerte es consecuencia del pecado, intérprete automático de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición y magisterio de la Iglesia. Enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre.
aunque el hombre poseerá una naturaleza mortal. Dios lo destinaba a morir. Dios lo destinaba a morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte temporal de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado. Mire, es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido. La muerte fue transformada por Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Sufrió también la muerte. Él se sometió como Hijo de Dios, vino y se sometió a la muerte propia de la condición humana, pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Miren qué lindo. Y sigan leyendo. Hasta pueden seguir leyendo hasta todo, ¿no? El sentido de la muerte cristiana, ¿no? Todo eso tienen que leer. Es bien bonito. Dice, verán acá en el numeral 1013 dice, 1013. La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia de Dios. Le ofrece para realizar su vida terrena, según el designio divino y para decidir sus últimos destinos. Miren, cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos atrás, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueran solo una vez. Esto encontramos, miren, aquí nos ayuda a comprender, ¿no? Hay muchos católicos y no católicos que creen en la encarnación. No existe la encarnación, no existe. Y aquí podemos encontrar en la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. No hay reencarnación después de la muerte. No hay reencarnación después de la muerte. Dice, la iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte, de la muerte repentina e imprevista. Líbranos, Señor. Letanías de los santos. Hay una letanía también sobre esto, ¿no? Miren qué bonito, ¿no? Esto es la muerte. Entonces, dice que el hombre está destinado a morir solo una sola vez. No es que existe la encarnación. Miren, hay muchas personas que dicen no tienen miedo de morir, que ellos ya se encarnarán en otra cosa. Hasta dicen locuras, que se van a encarnar en una vaca, que se van a encarnar en algún animal o en alguna otra persona. Incluso hay estos doctores que se hacen esas hipnotizaciones y piensan que la persona le hace ver que la persona ha estado ya en el pasado, ¿no? Entonces miren cómo el demonio se presta a muchas interpretaciones con tal que el ser humano se aleje de las cosas de Dios. Entonces la muerte es una postrimería que tenemos que vivir cada uno. ¿Qué era postrimería? Es algo que nos aguarda, algo que está ahí, que tarde o temprano nosotros vamos a tener que pasar, ¿sí? Entonces, yo quiero también
darles un testimonio. Yo he visto morir a las personas, a una viejita y a una joven, ¿no? Entonces, a la viejita yo le vi morir con un poquito de dolor, un poquito, o sea, un poquito de dolor. La expresión de la cara es de angustia, de desesperación. Es una cara así de algo terrorífico, ¿no? Así. Entonces, a esta mayorcita, ¿por qué es así? Porque miren, dice que el ser humano está compuesto de alma y de cuerpo y que ambas están así, unidas. Entonces, cuando viene la postrimería, lo que nos aguarda, lo que es la muerte, lo que todos tenemos que pasar, dice que así están unidas, el cuerpo y el alma. Entonces, la muerte es así más o menos, se desprende el cuerpo y el alma. Y este estadito, este procesito es que duele muchísimo, ¿no? ¿Y por qué duele? Porque tanto el alma como el cuerpo saben la conciencia de cada uno, cómo ha obrado en su vida, qué ha pasado. Entonces las personas que tienen algo que no les deja morir en paz, entonces es que se angustia y se desespera. Y ustedes también han de haber visto algunas personas que no pueden morir porque algo tienen pendiente. Y cuando le traen al sacerdote a dar las últimas unciones, la unción de los enfermos es cuando a veces obra milagros y esa persona se queda en paz y parece que ya va a seguir viviendo, pero ya el otro día muere en paz, porque tenía algo pendiente. Tal vez no pudo perdonar, o tal vez no podía perdonar, o tal vez tenía que pedir perdón. Entonces, por eso es dolorosa la muerte. En cambio, para la Santa Teresita la Santa Teresa, que era que le dicen la doctora de la iglesia, ella añoraba la muerte. Ella tiene unos poemas que recita a la muerte. Añoraba la muerte, o sea, ¿qué significaba? Que ella quería ya ir a la presencia de Dios y vivir con Dios. Ella ya quería dar ese paso postrero de la muerte. Añoraba ya ir al otro lado, ¿no? Entonces, miren, entonces así es la muerte. Por ejemplo, de la mayorcita vi que no le costó mucho con rezar un Ave María y recibir los santos óleos, se fue tranquila, pudo desprenderse más fácilmente, no sufrió mucho. Pero estuve en la muerte de una prima lejana mía, ¿no? Prima bisabuela era para mí. Entonces ella era monjita en su juventud y ella tomó los votos, o sea, ya los votos, ya fue esposa de Jesús, pero ella se salió de ser monjita y nunca se casó porque ella no podía casarse porque ya ella hizo votos perpetuos. O sea, ya los votos perpetuos es que es esposa de Dios. Ella no podía casarse con nadie. Entonces se enfermó, le dio cáncer al estómago a esta prima. Entonces comenzó a flaquearse, comenzó a hacerse estas cosas que les hacen para el cáncer, darles esas cosas que se le cae el pelo y todo. Sufrió muchísimo. Ella su vida fue de reparación, ¿no? Con su enfermedad. Estuvo mucho tiempo, muchos años sufriendo así, reparando todo lo que ella había vivido tal vez, y sufrió muchísimo. Ya al último ya no podía comer, ya no podía tragar, y ella me decía: Elisa, rezarás por mí. Y yo le decía: sí, Bertita, yo oro hasta ahora por la almita de ella.
y vi cómo murió, ¿no? Yo vi cómo ella murió, se angustió terriblemente, no les puedo, no podría yo decirles la transfiguración de la cara, los gestos de angustia, de desesperación, de que ella ya estaba en ese trance de que el alma se le salía del cuerpo. Entonces era una angustia y unas fuerzas, cosas que me cogió de la mano y me aplastó de la mano como diciendo, ayúdenme, no quiero irme, ¿no? Así, más o menos, así, durísimo, como dolores de parto, como dolores angustiosos, como así, terribles, ¿no? Que a mí me daba angustia y yo me ponía a orar, me ponía a rezar. Entonces esas dos versiones yo les doy de la muerte del cuerpo, ¿no? De la separación del alma y del cuerpo. La una estuvo en paz y con la unción de los enfermos se fue en paz. Sufrió también un poco, sí sufrió la mayorcita, pero la que más sufrió fue la joven, la que estaba, pero también ella se confesó, estuvo el padre siempre dándole la Eucaristía, todo, pero ella sí se angustió terriblemente. Entonces yo les puedo dar estas dos facetas de la muerte. ¿A qué va la muerte? Ya una vez que se separa el alma del cuerpo, ya el cuerpo queda inerte. Yo he visto que el cuerpito se pone rígido, duro, como una piedra. Los fluidos corporales, ya se salen del cuerpo. Por ejemplo, mi primita, ya rígida, dura, ya le comenzó a salir la sangre por la boca, por todo lado, ¿no? Por todas las partes que tuvimos que asearle y todo para poder ponerle en el ataúd. Y asimismo a la mayorcita también. No somos nada, señores. No somos nada. Cuando ya se muere, el cuerpo ya queda sin vida, sin movimiento, se pone negro, se hincha, se pudre, trae un olor terrible, feo, de podredumbre. Y cuando ya pasa, ya se le pone en el ataúd, comienzan a salir los gusanos, ustedes saben. Entonces, por todo eso tenemos que pasar, no porque yo soy pobre, paso más, y el otro porque es rico y tiene más plata, no se va a podrir y no va a ser agusanado. No, señores, todos vamos a tener eso. No porque me muero malo, no tiene gusanos, y este otro buenito no va a tener gusanos. No, señores, el cuerpo se agusana, tiene los peores olores. Si ustedes han entrado a una morgue, sabrán el olor de la muerte. Eso, y son tiempos que tenemos que pasar. Son tiempos que nos aguarda, que nos está esperando para pasar. Entonces aquí nadie puede decir, no, yo voy a oler a rosas. Así como hay algunos santitos. Miren, este santito que recién le hicieron beato, el Carlo Acutis. Miren, él está incorrupto. Él tenía un olor a rosas. Entonces son casos extraordinarios de santidad, ¿no? No todos vamos a oler a rosas. Si Dios nos permite, llegaremos a un estado de santidad. Pero si Dios nos permite. Eso es la muerte, hermanitos. Entonces vamos al segundo, que es el juicio. Entonces, una vez que llega la muerte y que se separa el cuerpo, se separa el alma del cuerpo, entonces pasamos a lo siguiente que nos espera, que es el juicio. Antes de eso, antes de pasar al segundo tema, yo quiero hacerles estas preguntas para que ustedes razonen un poquito
lo que es, lo que nos espera, ¿no? Voy a hacerles unas preguntas y vayan ustedes pensando qué me responderían, ¿ya? Y yo voy respondiendo también lo que yo voy a responder. Entonces, la pregunta sería, yo les pregunto a ustedes, desde que ustedes ya tienen uso de razón, algunos ya son casados, algunos tienen familia, algunos son solteros, algunos son divorciados, algunos son separados. Entonces la pregunta es para todos, ¿no? Los que ya tienen razonamiento. Yo les preguntaría, cuando se levantan a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, cuando se levantan, ¿qué es lo primero que hacen? Yo les preguntaría, ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿Cuál sería la respuesta? Los jovencitos dirían, me voy al colegio. Los que son ya casaditos, ¿qué dirían? Me voy al trabajo, ¿no es cierto? Me voy a trabajar. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿para qué quieres trabajar? ¿Para qué trabajas? ¿Cuál sería la respuesta de esa pregunta? ¿Para qué trabajas? ¿Para ganarme un mensual? ¿Para ganarme un jornal? ¿No es cierto? Para eso me voy al trabajo, para trabajar y para que el dueño de donde yo trabajo al mes me da un jornal, me da un mensual, dinero. ¿Y para qué quieres un jornal? ¿Para qué quieres la otra pregunta? ¿Para qué quieres el jornal? ¿Para qué quieres el mensual? ¿Cuál sería la respuesta de cada uno? Para comer, para comprar alimentos, para comprar leche para mis hijos, para pagar algunas cosas que tenemos que pagar. Para comer, porque si no comemos no podemos vivir. Para comer. Para comer, para alimentarnos. Y la siguiente pregunta sería, ¿y para qué quieres comer? Hermanos, ¿para qué quieren comer? ¿Para qué se come? ¿Cuál sería la respuesta? Pues para vivir, porque si yo no como no puedo vivir. Y la otra pregunta sería, ¿para qué quieres vivir? ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Para qué quieres vivir? Ahí cuando me preguntaron a mí me quedé bloqueada. Yo no sabía en ese momento para qué quiero vivir. Podría decir miles de respuestas, pero yo me quedé sin ninguna respuesta. ¿Para qué quiero vivir? Es la última de las preguntas, definitivamente. ¿Para qué quiero vivir? O sea, ¿cuál es tu finalidad de vida? ¿Cuál es tu finalidad de vida? ¿Cuál es tu finalidad de vida? Sobre esta tierra, sobre este mundo, ¿cuál es la finalidad de tu vida? ¿Cuál? ¿Cuál es la finalidad de tu vida? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿Cuál es la finalidad de tu vida? ¿Tu vicio? ¿El alcoholismo, el tabaquismo, la infidelidad? ¿Cuál es la finalidad de tu vida? ¿Qué haces en este mundo? ¿Qué haces en este mundo? ¿En qué has aportado? ¿Qué has aportado a este mundo? ¿Qué haces en este mundo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dice, no me interesa tu nombre ni tu apellido como individuo particular. ¿Quién eres tú? O sea, no te está preguntando cómo te llamas, tu nombre y tu apellido, ¿no? ¿Quién eres tú como criatura humana? ¿Quién eres tú como criatura humana?
¿Quién eres tú como criatura humana y como criatura racional? ¿Por qué y para qué estás en este mundo? ¿Por qué y para qué estás en este mundo? ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué será de ti después de la vida terrena? ¿Qué será de ti después de la vida terrena? ¿Qué encontrarás en el más allá? O sea que después cuando ya te mueres, ¿qué encontrarás más allá del sepulcro? ¿Qué encontrarás? El hombre no es solo materia, es también espíritu. No es solo para este mundo, es también para la vida eterna. Miren, entonces cuando a mí me preguntaron esto, comencé a practicar, o sea, en realidad hacerme estas preguntas. Cuando me levanto voy a trabajar y de ahí gano el mensual y a comer. Y después de comer, ¿para qué quiero comer? Para vivir, para seguir existiendo. Pero ¿para qué quiero vivir y seguir existiendo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy en el mundo? Esas son las preguntas que todos deberíamos hacernos. A pesar de todo, a pesar de todas las cosas que hemos vivido, porque nos hemos dicho, yo mejor no hubiese querido vivir todas las cosas que pasé. A veces uno dice así erróneamente, ¿para qué vivir con semejante cosas que viví desde mi niñez hasta ahora? Entonces, bien difícil esto. Háganse las preguntas. ¿A dónde quiero ir? ¿De quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿A dónde voy después de la muerte? ¿A dónde? Entonces, pasemos al siguiente tema, que es el juicio. Entonces, ahí, en esto de la muerte, yo quiero que ustedes piensen, ¿no? Piensen en todo desde el inicio de su vida hasta hoy, en el presente, en el pasado y en el futuro. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho agradable a las cosas de Dios? ¿Qué he hecho? ¿Qué cosas terribles he hecho? Porque todo lo que se siembra se cosechará. Todo lo que se siembra se cosechará. Si en el transcurso de tu vida, desde tu nacimiento hasta cuando tuviste razonamiento, el del bien del mal, y si has obrado cosas terribles, pues de eso cosecharás. Por eso hay que hacer un minucioso examen de conciencia para poder confesarse. Y después de confesarse hay que reparar todo. Los pecados mortales hay que reparar. Ya les daré otra clase sobre cómo reparar. Hay cosas simples para reparar. Con algo que a ti no te gusta, reparas. Dices, por ejemplo, ¿no te gusta lavar los platos? Señor, sabes que a mí me cuesta lavar los platos. Pero yo voy a hacer sin querer, voy a lavar los platos y esto hago en reparación de este pecado que hice. Eso es reparar. Entonces, cuando tú ya te vayas a pasar la muerte, al juicio y a dónde, y porque ya has reparado aquí mismo, pues te irás al cielo. Hay que reparar, hay que aprender a reparar aquí mismo. Por medio del sacrificio que Jesús nos ha enseñado, por medio del sacrificio. Él reparó todos nuestros pecados con su sacrificio, con su pasión, muerte y su resurrección. Así nosotros también tenemos que hacer para reparar, acordarnos de todos los pecados mortales para poder reparar. Aquí mismo, yo quiero reparar con esto. Yo quiero reparar dando en esta Navidad a un niño, doy este juguete nuevo y reparo por este pecado, porque yo cuando tuve mis hijos me gasté todo el dinero de mis hijos en la borrachera y con este juguete yo le doy a este niño y quiero reparar ese pecado. Entonces Dios te toma en cuenta y cuando vas al juicio, Él te va a ver con buenos ojos porque ya has reparado.
Entonces vamos al juicio. Al juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio es, después de pasar de la muerte, tú vas a la presencia de Dios. Vas a la presencia de Dios. Y ahí Dios te va a preguntar. No sé cómo será, porque yo no sé todavía, ni nadie sabe. Más o menos lo que dice en la Biblia hacen como algo referente a lo que puede ser. A lo que puede ser. Miren lo que dice aquí. Dice, podemos imaginar que delante de nosotros, en el juicio, verán, cuando ya pasan ustedes de la muerte al juicio. Dice, este ejemplo, podemos imaginar que delante de nosotros funciona día y noche, desde el instante que empezó nuestra vida consciente y racional, una máquina cinematográfica. ¿Qué quiere decir una máquina cinematográfica? Una cámara de video, que desde tu nacimiento hasta tu último día de tu vida, esa cámara te está filmando. Eso dice aquí el ejemplo. Dice, una máquina cinematográfica invisible que está filmando nuestra vida interior y exterior. Es inútil cerrar la puerta con llave para quedarnos completamente solos. De nada sirve apagar la luz, pues el cine de Dios funciona perfectamente en la oscuridad. A la hora de la muerte, en el momento mismo de exhalar el último suspiro, contemplaremos como únicos espectadores, pero bajo la mirada de Dios, la película de toda nuestra existencia terrena. Escuchen, pero dice, miren lo que dice. A la hora de la muerte, en el momento mismo de exhalar el último suspiro, contemplaremos. ¿Qué es contemplar? Ver. O sea, usted va a contemplar, va a ver, no con estos ojos, pero sí, ¿cómo será que el alma ve? Contemplamos como únicos espectadores, o sea, yo voy a ver esa película de mi vida, desde el momento de mi nacimiento hasta el último suspiro. Yo, dices, contemplaremos únicamente los únicos espectadores, pero bajo la mirada de Dios, o sea, que Dios también va a estar ahí, en ese juicio, Dios. La película de toda nuestra existencia terrena. He ahí el juicio particular. ¿Qué significa particular? De uno, particular, solo mío. Juicio particular, mío, de uno, unidad, uno, particular. Y esa misma película se proyectará públicamente algún día ante la humanidad entera. Ahí el juicio final. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que hay dos juicios, ¿sí? El juicio particular, que es que yo voy a ver esa película, yo sola veré desde mi nacimiento hasta el último día de mi vida junto con Dios. Ese es el juicio particular. Ahora ese es el juicio particular y el otro es el juicio universal. Sigo con el juicio particular. Entonces, ¿qué ha sido el juicio? ¿Qué ha sido el juicio, hermanitos? El juicio es cuando en el último suspiro pasas a la presencia de Dios y tú vas a ver que la película, el proyector de Dios desde tu nacimiento hasta el último suspiro. Ahí vas a ver todo, tus buenas obras y tus malas obras. Todo lo que ha sido agradable a Dios y lo que no ha sido agradable a Dios. Y tú ves, no con ojos humanos, sino con los ojos de Dios.
Imagínate cómo será, qué dolor será ver las maldades que uno se ha hecho frente a la presencia de Dios. Entonces ese es el juicio particular. Dice, cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna, en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en las bienaventuranzas del cielo, bien para condenarse inmediatamente, para siempre. Para las dos cosas, mire, el juicio particular. Bien para recibir las bienaventuranzas, el cielo, o bien para condenarse inmediatamente para siempre. Catecismo de la Iglesia, el numeral 1022 pueden ustedes encontrar. Lean por favor el numeral 1022 sobre el juicio particular. Dice, en la escritura aparece clara la idea de un juicio que afrontará la persona inmediatamente después de la muerte. El hombre muere una sola vez y luego viene para el juicio. Esto encontramos en las escrituras, en Hebreos capítulo 9 y versículo 27. Inmediatamente después de la muerte, el alma se presentará ante Dios cara a cara. Entonces se abrirán los dos libros. El Evangelio, donde la persona contemplará lo que debió haber hecho durante su vida, y el libro de su vida, donde contemplará lo que en realidad hizo. Ambos libros serán comparados. Será un juicio basado en la fe. También podemos ver esto sobre esto en Juan 3:16. Juan 3:16. Y en el amor, al atardecer de la vida, se nos juzgará en el amor. Miren, o sea, se nos juzgará según las obras que hayamos hecho aquí. ¿Cuánto amaste? Es la pregunta. ¿Cuánto amaste? ¿Qué obras tienes? ¿Qué obras me traes? ¿Vienes sin maleta? ¿Cómo viene tu maleta? ¿Vacía o viene llena? Porque hay que llevar la maleta. Una maleta con buenas obras. Y las obras no tienen que ser grandes. Las obras, mientras más pequeñas, son más agradables a Dios. Vencer la ira, vencer la pereza, vencerse el carácter feo, vencer la boca, la lengua de fuete, vencerse todo lo que uno es, el orgullo, la soberbia, vencer a los placeres que a mí tanto me encantan. Y no les digo más porque ustedes saben de qué placeres estoy hablando. Entonces aquí está el juicio particular. Dice, lo último, ¿no? Sobre el juicio particular. No será Dios quien juzgue a la criatura, pues no vino a condenar, sino a salvar. Será la propia conciencia la que la salvará o la condenará. Vean, a veces decimos, ay, Dios nos juzga, Dios nos castigará. No, usted solito, hermano. Usted solito irá a la presencia de Dios y la conciencia, como le hable a usted la conciencia, usted misma se condenará o se irá a donde tenga que irse. Aquí dice clarito y les voy a dar el numeral del Catecismo de la Iglesia para que lean más todavía. Dice, no será Dios quien juzgue a la criatura, pues no vino a condenar, sino a salvar. Será la propia conciencia de la criatura la que la salvará o la condenará eternamente,
pues esta fue una decisión personal que estuvo respaldada por toda su vida. Aquí está el Catecismo de la Iglesia, el numeral 679. Miren, ese es del juicio particular. Ahora vamos al juicio universal. ¿Qué será? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Esto todavía tenemos que esperar, porque el juicio universal se dará cuando venga Jesucristo por segunda vez, porque Él les dijo a los apóstoles: yo volveré, yo voy a volver, ahorita voy a subir al cielo a preparar unas habitaciones para ustedes, dijo, pero yo volveré. Y hay algunas citas bíblicas que dicen que Jesús volverá, así como subió, así volverá a la tierra. El juicio final. Y hay muchas citas bíblicas. Entonces dice, ¿qué es el juicio universal? La resurrección de todos los muertos, de los justos y los pecadores. Esto podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 24 y versículo 15. Precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Esto está en Juan capítulo 5, versículo del 28 al 29. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Así le veremos. Los que estemos vivos le veremos lo que Jesús baja con sus ángeles. Y los que están muertos resucitarán y también le verán. Dice, entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de sus ángeles. Serán de los otros, dice, serán congregados delante de él todas las naciones, y él separará a los unos y a los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. E irán estos a su castigo eterno y los justos a una vida eterna. Podemos ver esto en Mateo capítulo 25 y en los versículos 31, 32 y 46. Y podemos también leer en el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1038. Dice, este juicio tendrá varias características importantes. Dice, sucederá en la segunda venida. ¿No ven? Aquí está. Cuando Jesús dice, yo vendré, ¿no? Cuando ya murió, ya tuvo la pasión, muerte y resurrección y subió al cielo. Y Él prometió volver. Sucederá en la segunda venida gloriosa de Cristo. Al respecto, nadie sabe ni el día ni la hora. Se dará allí la resurrección de la carne. Los santos recobrarán un cuerpo bendito y los condenados un cuerpo maldito. Estará presente allí toda la humanidad. O sea, para Dios nada es imposible, ustedes saben. Todos veremos a todos, desde el primer hombre que nació, que es Adán, hasta el último que va a nacer. Todos veremos a todos. Estará presente allí toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último hombre creado, dice. Ante todos ellos se proyectará la película que usted hizo en el juicio particular. O sea que todos verán la película que vimos nosotros primeritos con Dios. Dice, ante todos ellos se proyectará la película de nuestra vida. Así los condenados sabrán que se condenaron por soberbia, por no haber hecho un simple acto de arrepentimiento.
sabrán que muchos de los bienaventurados pudieron haber cometido pecados peores que los suyos, pero la diferencia de haber acogido la misericordia de Dios. Por eso es que hay que confesarse. Si es posible, una vez al mes, 2 veces al mes. Hay que confesarse, hay que estar preparado. Porque el que se confiesa y muere confesadito, tal vez ya no se proyecte de otra manera la película. Sí, ya confesados, porque dice en la Biblia también que cuando usted se confiesa, se borra ya el pecado. Y mucho más si usted repara el pecado. Dios se olvida ya del pecado, ya nos perdona. No es como nosotros decimos perdonar, pero ahí estamos. Lo mismo y lo mismo repitiendo. Él me hizo esto, ella me hizo esto otro. Y algunos que estamos en la iglesia dicen, ya recuerdo sin dolor, pero si está ahí mismo diciendo. Eso no es perdonar. Excepto cuando diga en su testimonio de vida al evangelizar, ahí está bien. Entonces, miren, ya desde la profundidad del corazón, ¿dónde me quedé? Este santito, miren lo que dice San Bernardo. ¿Qué será el día de la venganza universal? Pues darán al descubierto las conciencias, pues quedarán al descubierto las conciencias y los corazones de todos los hombres, y serán contemplados por toda la humanidad. ¡Qué vergüenza! Si sentíamos vergüenza para ir a confesarnos nuestros pecados ante un sacerdote en la confesión, ¿qué diremos en ese día en que ya no solo un hombre, sino toda la humanidad conocerá nuestras miserias? Imagínense todo lo oculto, que nuestros hijos vean, que todos vean. Desde la profundidad del corazón surge la pregunta que el joven rico dijo a Jesús de Nazaret. Una pregunta esencial e ineludible para la vida de todo hombre, pues se refiere al bien mortal que hay que practicar a la vida eterna. El interlocutor de Jesús intuye que hay una conexión entre el bien moral y el pleno cumplimiento del propio destino. Es decir, para heredar la vida eterna es necesario cumplir con los mandamientos. Les repito, es decir, para heredar la vida eterna, o sea, el cielo, es necesario cumplir con los mandamientos. Cumplir con los mandamientos, hermanos. Yo creo que hasta aquí nos quedamos. Con el juicio particular. Miren, qué duro este tiempo que nos aguarda, que nos espera, que tenemos que pasar tarde o temprano. Por eso es que mientras usted tenga vida, hermanitos, rápido a confesarse, a hacer un buen examen de conciencia, a confesarse, a comulgar, a estar en gracia de Dios. Si algo comete, porque vamos a cometer, somos pecadores, estamos siempre inclinados al mal. Y si les contara, siempre estamos inclinados al mal y después nos damos cuenta que hemos obrado mal. Pero corran a confesarse, hagan rápido la reparación con ayuno, con la oración, con el sacrificio, con la mortificación. Todo eso podemos reparar los pecados mortales y los veniales.
podemos reparar. Y cuando ya vengan estas cosas que nos esperan, estas postrimerías, son tiempos que el hombre tiene que pasar. Entonces, esté todo reparadito. Cuando vayamos a la presencia de Dios, entonces la película que se va a ver también de las cosas malas, pero también va a haber cosas bonitas que van a ser agradables a Dios. Igual para el juicio particular, porque esa misma película que se proyecta, imagínense que se proyecta, van a ver todos, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros padres, todos. Para poder irnos a la vida eterna, para poder irnos al cielo. ¿Y qué requisito hay? Es necesario cumplir con los mandamientos. Es necesario cumplir con los mandamientos de Dios, con las ordenanzas que Dios nos da, con las ordenanzas de Cristo, con los sacramentos, con todo lo que Él nos ha venido a enseñar. Para poder morir en paz, para poder añorar la muerte, porque no es cosa del otro mundo. Lo vemos como algo, a la muerte le vemos como algo feísimo, y no es así, solo es un paso que todos tenemos que dar, pero que sí tenemos que prepararnos para dar ese paso. Yo lo veo como un paracaidista. Miren, un paracaidista tiene que practicar, tiene que estudiar, tiene que ver, tasar las medidas, estudiar para subirse al avión y tirarse y dar el paso definitivo para caer con el, ¿cómo se llama esa cosa? Para el paracaídas. Tiene que saber exactamente dónde jalar la cuerda para que se abra esa cosa. Tiene que tasar más o menos dónde tiene que pisar cuando ya llega al terreno. Así es más o menos. Que uno tiene que investigar, tiene que vivir, tiene que aprender, tiene que reparar, tiene que tantas cosas para poder dar ese paso que nos aguarda, que nos está esperando. A todos, a chiquitos, a grandes, a jóvenes, a viejos, a adultos y a todos. Y nadie nos ha hablado de esto. Nadie nos habla de esto. Vivimos como vivir por vivir. Hermanos, yo les invito a que investiguen todos los numerales que le he dado del Catecismo de la Iglesia, para que ustedes mismos lean lo que es, lean lo que nos espera, lean lo que nos aguarda cada uno de nosotros. Y yo les puedo, decir qué duro que es. Sí, es duro, es duro, es difícil, es bien difícil entrar, agradar a Dios. Hay que sacrificarse, a veces hay que llorar. Y cuando uno a veces se da cuenta la maldad que uno hace. Miren, yo les doy un ejemplo, que yo me puse a llorar después. Me fui con mi hijo a las compras, al Coral. Él me regaló unas compritas. Cojo yo una taza de plástico y se me cae la taza. ¿Y saben qué hice? Me da vergüenza, pero les digo, para que ustedes se den cuenta. A mí me da vergüenza. En ese momento no me dio vergüenza. Se me cae la taza, una tacita que valía, ¿qué valía? Pues 63 centavos. Y se me quiebra la taza. Y mi inclinación al mal, cojo la taza y digo, y yo ya maquinando en mi soberbia y en mi cabeza, digo, le voy a dejar por ahí. Nadie me va a ver. Y lo correcto, ¿qué era? Que yo coja la taza, lleve la taza, vaya a caja y pague la taza. ¿Qué es 63 centavos? ¿Y qué me pasó? Que yo dejé la taza y el guardia me dijo, señora, eso tiene que pagar. Y yo dije en ese momento, me di cuenta y dije, bien hecho, Elisa, bien hecho, Elisa, bien hecho. Lo correcto era coger la taza e ir a pagar. ¿Qué era? 63 centavos. Bien hecho. Y me puse a llorar.
cómo la maldad está siempre inclinada en nosotros. Y me puse a llorar porque yo sé que la taza cuesta poco, pero el acto, los ojos que me veían, yo era de Dios, no porque el guardia me haya visto o cualquier cosa. A mí me dolió que Dios me estaba viendo, los ojos de Dios. ¿Y qué era ese pecado? Robar, dejar ahí dañado y sin pagar, robar. Y el cargo de conciencia en ese mismo momento, o sea, le doy gracias a Dios, o sea, en ese mismo momento yo digo, Dios mío, perdóname, lo correcto era coger la taza e ir a pagar. Bien hecho decía, la humillación que pasé con el guardia ahí. Y yo les cuento, no para que, o júzguenme como quiera, yo les cuento estas cositas tan pequeñas que para Dios son ofensas grandes. Porque no tenemos ese sentido de que Dios nos está viendo. Y a Él le agrada las cosas más pequeñas, le agrada. Y podemos reparar con pequeñas cosas. Entonces, esos hermanitos, disculpen que me he puesto sensible, pero es así. No sean como yo, no sean así como yo. Traten de ser buenos, traten de ser agradables a Dios. Rápido irse a confesar, rápido, porque las cosas que nos esperan, las postrimerías, lo que nos aguarda son cosas que tenemos que pasar, y si no estamos preparados, nos podemos condenar. Entonces, hermanitos, como tarea les dejo también la cita bíblica, analizar la cita bíblica del rico y Lázaro, que está en Lucas 16, capítulo 16, desde el 19 al 31, que nos ayuda también a comprender sobre esto de la muerte y el juicio, ¿sí? Nos ayuda a comprender sobre la muerte y el juicio, esta cita bíblica. Entonces, nada más que para tarea, la tarea va a ser leer lo que les mando, y lean el catecismo de la iglesia, aprendan, analicen, conversen con los demás, no se queden con este conocimiento, den a las otras personas, a sus hijos, a sus nietos, a los vecinos, compartan este conocimiento con los demás. Entonces, hermanitos, hasta aquí vamos a hacer la oración final. Yo espero los deberes, asimismo, desde el domingo, lunes, martes y miércoles también. Nada más, hermanitos, que este compartir haya sido para la gloria de nuestro Señor Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración final. Le vamos a agradecer a nuestro Padre, a nuestro papito, a nuestro papá, que nos ha creado y que Él nos ve todo el tiempo, desde nuestro nacimiento. Él sabe todo, Él sabe las obras malas y las obras buenas que hemos hecho, y le damos a dar las gracias por la vida que nos ha dado, y gracias porque podemos hacer cosas buenas, porque Él es el intérprete de lo bueno que hacemos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, Creador del sol, Creador de la naturaleza, de todo, Señor. Te damos las gracias por la vida de cada uno de nosotros, y te pedimos que nos ayudes a poder entender sobre las postrimerías, a futuro lo que nos espera, y que en un futuro podamos estar a tu lado, Señor. Ese es nuestro anhelo, el estar a tu lado en la eternidad, el poder por lo menos ver tus pies. No somos merecedores de ver tu rostro, pero sí, aunque sea tus pies, Señor,
estar siempre alabándote, bendiciéndote, adorándote. Ese es el anhelo de nuestro corazón y de nuestra vida. Y vamos a decirle a la Virgencita también que nos ayude, porque ella es nuestra madre y nuestra intercesora. Que nos ayude a ser buenos hijos como ella, así humilde, obediente, que nos enseñe y nos lleve por el camino de su Padre y el camino de su Hijo. Y que algún día también anhelamos con el corazón y con el alma estar al lado de Dios, al lado de María. Y nada más, vamos a hacer esa oración. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanitos. Nos vemos en el siguiente encuentro.